Vamos a comenzar acá. Mateo 23, 23. Si lo tiene, les invito a ponerse de pie, ¿cierto? Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Si alguno lo encuentra, Mateo está en el Nuevo Testamento, entre Mateo y Apocalipsis, más o menos por ese lado. ¿Ya? Y como dijo el pastor Manolo, si no trajo Biblia, es que son cristianos, y seguro que tiene. ¿Ya? Así que, bien. Ya. Dice así la palabra. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Voy a dar énfasis en la última parte del versículo que dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos, Señor, este tiempo, este momento de poder compartir tu palabra. Señor, yo te ruego en esta hora que tú pongas gracias sobre mi vida, Dios mío, sabiduría, inteligencia para hablar cada cosa, Señor, porque en realidad muchas cosas están en nuestra mente, pero necesitamos, Señor, que sea revestido de tu gracia. Te ruego también por los que escuchan, que esta palabra, Dios mío, pueda ser de edificación y pueda motivar nuestros corazones, Señor, cada día a amarte y a honrarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento. El Señor Jesucristo tuvo muchos conflictos con los fariseos y otros escribas de su tiempo, y a veces uno dice a la gente: este es un fariseo, ¿cierto? Y habla de eso porque los fariseos eran muy escrupulosos en guardar la ley, ¿ya? En guardar cada situación de la ley. De hecho, los 10 mandamientos ellos lo habían transformado en más de 600 mandamientos. Por lo tanto, la vida estaba extremadamente regulada, ¿ya? Sin embargo, el Señor, cuando viene, ¿cierto?, aterriza la ley, aterriza la palabra del Señor y les recuerda que hay cosas que son muy importantes, ¿ya? Como son, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Y pasado el tiempo, ¿cierto?, nosotros como pueblo de Dios muchas veces nos vamos al otro extremo de la palabra. Yo recuerdo que en algún momento el pastor Miguel me dijo: uno no puede ser más bueno que Dios, ¿ya? No puede tener esta misericordia que Dios. Entonces, a veces nosotros nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Y caemos en en solamente buscar la bondad, lo bueno, ser misericordioso, ser justo, ¿cierto? Pero olvidamos también una parte que es importante dentro de la obra del Señor, que son las ofrendas y los diezmos, ¿ya? Antes de seguir, permiso, ¿no? Es que en la mañana hace frío, pero después se calma. Y como yo vengo temprano, salgo con frío. Bueno, entonces, el tema de los diezmos y las ofrendas es un tema a veces tabú dentro de la iglesia, ¿ya? Pero el diezmar y ofrendar para la obra del Señor o para el Señor realmente, ¿cierto?, es algo que está establecido en la palabra. Y yo quisiera hablar de eso en este día porque es algo tan importante como la oración, como la lectura de la palabra, ¿cierto?, como vivir una vida piadosa. Porque el Señor nos dio, ¿cierto?, un cuerpo material, un cuerpo físico que requiere de cuidados físicos. Y nos dio un alma, un espíritu que requiere también del trato espiritual, ¿cierto? Por lo tanto, somos un complemento de lo físico y de lo espiritual. Y la vida cristiana también.
De hecho, hoy día, ¿cierto? Vamos tomando cafecito, un tecito, una galletita, y todo eso, ¿cierto?, se obtuvo con un recurso económico, ¿ya? Entonces, hay una gran discusión sobre el tema del diezmo y las ofrendas. Yo hoy día no voy a hacer un estudio bíblico, pero sí, solamente quiero quizás dar unas pinceladas sobre esto, y quizás en algún momento, cuando Dios me dé una oportunidad de nuevo, el pastor salga de nuevo, pueda la segunda parte. Pero, ¿qué es el diezmo? Son las ofrendas? ¿Qué son las primicias? Muchas veces, ¿cierto?, como nosotros decimos que vivimos en el tiempo de la gracia, esa es una gran discusión, ¿cierto? Dice que entonces ya la ley no cuenta. Y como dice que el diezmo era de la ley, entonces no tenemos que diezmar. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que el diezmo es antes de la ley. Si nosotros, yo ya no lo voy a llenar de textos bíblicos, lo que le recomendaría es que usted lea la Biblia, ¿ya?, que se instruya en la palabra. Pero cuando nosotros vamos al libro de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, por ejemplo, y nos cuentan la historia de Abraham, dice que él ganó una victoria, ¿cierto? Fue a rescatar a unas personas, ¿cierto? Y venció a un rey, y tomó el botín y se trajo todo el botín, pero él apartó el diezmo y lo dio al sacerdote Melquisedec, ¿ya? Y él aparece diezmando ahí. Luego más adelante, en Génesis mismo, cuando vemos la vida de Jacob, y él está huyendo, ¿cierto?, de su hermano, y se detiene en un lugar, y tiene mucho temor él, ¿cierto?, y hace una promesa, Dios, hace un voto a Dios. Dice, si Jehová fuere conmigo, ¿verdad?, y volviere y me prosperara, dice, yo el diezmo de todo lo que él me dé apartaré para ti. Hace un voto a Dios. Y Dios estableció después, cuando formó su pueblo, ¿cierto?, cuando lo entró a la tierra prometida, estableció una forma para que el pueblo se organizara y fuera administrado constantemente. Eran 12 tribus las que entraron a Canaán, ¿cierto? Pero sin embargo, la tierra no fue repartida en 12 tribus. Hubo una tribu que no recibió tierra, fueron los levitas. ¿Saben esta historia, cierto? Ya, entonces los levitas no recibieron tierra, sino que tenían ciudades dentro de cada tribu, de cada territorio que le tocaba a cada tribu. Ellos estaban a cargo, ¿cierto?, de la administración del tabernáculo, los levitas y sacerdotes. Ellos estaban a cargo de administrar, ¿cierto?, el templo y enseñar la palabra del Señor, atender las necesidades espirituales del pueblo, juzgar las dificultades, los problemas que hubieran dentro del pueblo. Entonces ellos vivían del aire, ¿ya? Ellos eran alimentados del aire. No, en realidad Dios estableció, ¿cierto?, un sistema para mantener a esta tribu, ¿cierto?, los levitas y sacerdotes. Estableció que envió, ¿cierto?, mandó a toda la congregación que ellos tenían que apartar los diezmos y las primicias, ¿cierto?, y entregarlas al sacerdote en el templo de Dios, y esto eran para el mantenimiento de esta tribu. Esta tribu lo que tenía que hacer era dedicarse al servicio a Dios. El servicio a Dios es algo que requiere mucho tiempo, que requiere dedicación, búsqueda. Nosotros muchas veces quizás no estamos conformes con la administración de la palabra, o con la falta muchas veces de atención a nuestras necesidades, ¿ya? Pero nosotros a veces queremos que nuestros pastores, ¿cierto?, pastor en este caso, predique como Pedro, pero viva como el mendigo que estaba en el pórtico esperando una limosna, ¿cierto?, ser sanado, ¿verdad? Pero la palabra del Señor enseña que los que sirven al tabernáculo deben vivir del tabernáculo. Los que sirven al Evangelio deben vivir del Evangelio. Eso enseña la palabra, ¿ya? Es decir, no debiera existir un pastor panadero, un pastor pizzero, no debería existir un pastor colectivero, no debería existir. Debe ser un pastor, 100% pastor. Yo he tenido pastor panadero, ¿cierto? Tuve en mis comienzos, el primer pastor que yo tuve, él trabajaba en panadería.
Y él trabajaba eso toda la noche porque el pan en las panaderías a las 5:30 de la mañana está listo para meterlo en el horno. Entonces trabajaba toda la noche, después tenía que ir a la casa, ¿cierto?, dormir un poco. Y ya tenía que hacer el trabajo del pastor, ¿verdad? Y tenía hijos, tenía esposa, tenía familia, ¿cierto?, que mantener, cosas que atender, ¿verdad? Y los que tenemos casa sabemos que la casa, ¿cierto?, tiene muchas necesidades, ¿verdad? Y que también la sociedad nos crea necesidades, hay necesidades, ¿cierto?, que están ahí, que son básicas y que tenemos que suplirlas. Entonces, yo recuerdo haber visto al pastor Iván, que fue mi primer pastor, trabajar, ¿cierto?, y llegar muy cansado, ¿cierto?, a predicar la palabra, a ministrar la palabra. Y a lo mejor yo, desde mi punto de vista, no me gustaba mucho cómo predicaba el pastor. Pero cuando yo miro hacia atrás, ¿cierto?, y también en su momento, cuando yo lo observaba en su trabajo cansado, no le podía exigir mucho al pastor, porque él tenía que, gran parte de su fuerza, tiempo y energía, tenía que dedicarlo a trabajar para mantener su casa, ¿ya? También he visto pastores, ¿cierto? Yo estuve en la obra del Señor durante 9 años, como misionera en el sur de nuestro país, en Argentina. Y en ese tiempo, cuando nosotros partimos la obra, todo el ministerio era por fe. Ya yo trabajé 9 años en la obra misionera sin recibir un sueldo, nada, dependiendo absolutamente de Dios. No puedo quejarme, Dios siempre me suplió, ¿ya? Pero también es irresponsable de parte de la iglesia mandar a alguien a un lugar y decir que Dios te ayude. Es irresponsable de parte de la iglesia. Y nosotros en nuestra juventud, ¿cierto?, los jóvenes de la iglesia dejamos todo el trabajo, los estudios, todo, y nos fuimos a servir al Señor, porque creíamos que así tenía que ser. Pero también vi, en ese tiempo compartí con pastores en el sur, en el campo, que tenían familias, hijos, y los hijos crecieron resentidos, amargados. Y hay un síndrome que se llama síndrome del hijo del pastor. Porque el pastor siempre pone en primer lugar a la iglesia, a la congregación, y la familia siempre queda atrás. Entonces el hijo, me acuerdo una vez conversar con el hijo, con la esposa de un pastor, y ella hablaba de su hijo, que estaba rebelde. Entonces decía, claro, que llegaban visitas a la casa, por ejemplo, e iban a almorzar. Y los niños tenían listo el plato con el tuto de pollo ahí, y llegaba una visita, y el niño le decía, vaya a jugar, después va a comer usted, y le daban el tuto de pollo a la visita, y el hijo después comía caldo pelado, una papa cocida. Porque le daban, el pastor priorizaba a otras personas, y no a su hijo. Y esto también se daba porque el pastor no tenía muchos recursos, porque la iglesia no lo sustentaba, ¿ya? Porque la iglesia no lo sustentaba. Entonces, la iglesia, el pueblo de Israel, tenía el deber asignado por Dios de mantener el sacerdocio en lo material, de proveer para todas sus necesidades. La Biblia lo detalla, tenían que llevar ciertos animales, leña, el producto del grano, todas las cosas necesarias para que los sacerdotes se dedicaran a su trabajo, que era orar y ministrar la palabra del Señor. Pasó que el pueblo de Israel se desordenó, ¿cierto? Nosotros al leer la Biblia nos damos cuenta que el pueblo de Israel tuvo muchos problemas, muchas dificultades, rebeldía, desobediencia, y el pueblo de Israel olvidó la ley de Dios y dejaron de ofrendar, de diezmar, y los sacerdotes tuvieron que salir a trabajar y tuvieron que abandonar el templo. Y el templo se llenó de telarañas, se llenó, ¿cierto?, se quedó abandonado. Y no había palabra de Dios para orientar al pueblo, ¿ya? No había ninguna palabra. Entonces el pueblo estaba en conflicto, y en el libro de Malaquías 3:7 dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Estaban en dificultad y dicen, ¿pero qué hemos hecho nosotros? Es como, ¿seré yo, Señor? ¿Cierto? No hace como chiste, ¿seré yo, Señor? ¿Qué hemos hecho? Es como cuando uno ve a alguien haciendo algo, a mí me pasa, cuando veo a alguno
deja de ser, no estoy haciendo nada, y uno lo ve con todo el lápiz en la mano, rayando la mesa, y dice, no estoy haciendo nada. Entonces, al pueblo de Israel le pasaba esto, que no habían olvidado, ¿cierto?, las ordenanzas de Dios, y habían dejado de sustentar la casa. Y Dios les dijo, vuélvanse. Dice, ¿y en qué hemos de volvernos? Y en el versículo 8 dice, Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Está clarito, Dios nos anduvo con rodeo. ¿Ya? El diezmo es la 10ª parte de lo que yo recibo. ¿Ya? Si tengo 1,000 pesos, 100 pesos son de Dios. Si tengo 10,000 pesos, 1,000 pesos son de Dios. Y así sucesivamente. Hay estadísticas que hablan de que solo un 18% de los cristianos diezma, un 40% lo hace de repente, y un 38% no lo hace nunca. ¿Por qué uno no diezma? ¿Por qué la gente no diezma? Primero, en lo personal, creo que es por falta de temor a Dios. Una de las primeras cosas que el pastor, bueno, yo siempre digo que el pastor Iván fue mi primer pastor, así como oficialmente, pero yo siempre reconozco al pastor Miguel como el pastor que tuvo mayor influencia sobre mi vida, ¿ya? Él es mi pastor, digo yo. Perdón, el pastor acá local es el pastor Mario, en mi comienzo él era mi pastor. No me malentiendan. Entonces, una de las cosas que nos enseñó, ¿cierto? Yo era joven cuando entré a la iglesia, hace ya, bueno, voy a cumplir 40 años en el Evangelio, por lo tanto era muy jovencita. Sí, tenía como 2 años, 5 años, que había salido a la escuela. Bueno, entonces me enseñaron que tenía que diezmar, ¿ya? Y en ese momento, mi corazón quizá, bueno, en ese momento ser joven era ser joven, ¿ya? Hoy día los jóvenes cuestionan más, ¿cierto? Y había como una fe, quizá más como de niño, ¿ya? La Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. El niño se le dice, si es que afuera están regalando chocolate, el niño parte corriendo a buscar los chocolates, ¿cierto? Entonces, cuando habla de esto, habla de que uno debe creerle a Dios como creen los niños. Entonces en mi corazón había esta fe de niño, ¿cierto? Y yo creía a Dios, creí que Dios me hablaba, y yo desde el primer momento en que comencé a servir al Señor, a trabajar, comencé a diezmar toda mi vida, sagradamente. Y tengo que decir que, aunque he pasado momentos difíciles, y aún en este tiempo he pasado momentos difíciles, Dios nunca me ha hecho falta, Dios siempre me ha provisto de alguna manera, ha usado a alguien, ¿cierto? O de repente las cosas no se me han terminado, Dios siempre lo ha hecho. Entonces, pero más allá de que Dios me asegure el sustento, tiene que ver con quién es Dios para mí. Cuando yo diezmo y ofrendo, estoy diciendo, Señor, tú eres el dueño de todo, a ti te pertenece todo. Porque en realidad Dios no necesita el dinero para ser Dios, porque antes que nosotros naciéramos, Dios ya era Dios. Y nos vamos a morir y Dios seguirá siendo Dios. Si nosotros nos descarriamos, nos vamos al mundo, Dios sigue siendo Dios. Nadie lo saca de su trono. Nadie le quita su poder. Él seguirá siendo Dios siempre. Sucede que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, es todo nuestra vida. Cuando uno se bautiza con billetera y todo. Hay gente que deja la billetera fuera del agua, ¿ya? Entonces, uno cuando viene a los caminos del Señor, uno viene completo, es una integración total de nuestros ser, de todas las áreas de nuestra vida deben estar puestas en las manos del Señor. Entonces, el diezmo, ¿cierto?, es el 10% de todo lo que yo recibo. Ahora, hay mucha gente que dice, yo no voy a diezmar porque no sé lo que hacen con mi dinero. Perdón, pero ya no es su dinero, ¿ya? Como alguien dijo, no es su platita. No es su dinero, es el dinero, ¿cierto?, que Dios nos ha dado.
porque todo proviene de su mano. Por lo menos a mí, cuando estoy aquí delante coordinando y vamos a ofrendar, no me gusta decir vamos a ofrendar porque hay que pagar la luz, el agua. No, nosotros ofrendamos para honrar a Dios, diezmamos para honrar a Dios. El pueblo no les decía a los levitas qué hacer con los diezmos. El pueblo llevaba sus diezmos, sus primicias, las ofrendas, todo, y decía, esto es para Dios. Y los levitas distribuían los recursos. Pero hay muchas cosas más que enseña la Biblia acerca de cómo repartir los recursos, pero no ese es el propósito hoy día, sino que recordarnos que nosotros como pueblo de Dios tenemos un deber, ¿cierto?, espiritual, que es diezmar y ofrendar al Señor, porque todo ha provenido de su mano, y nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es entregarle a Dios diciendo, Señor, cuando yo le entrego a Dios el diezmo de mis ingresos es porque estoy confiando en Dios, es una muestra de fe. Una persona espiritual es una persona que diezma, porque el espiritual confía en la provisión de Dios. ¿Sí o no? Amén, diga, ¿verdad? Diga amén. Pues nosotros somos refome, nunca decimos amén. Me gustan los pentecostales, hermano Pedro dice amén, ¿cierto? Amén. Y de repente no lo confirmamos. Decir amén es decir así es, ¿ya? Y si usted conoce la palabra, diga así es así. Dios, ¿cierto? Cuando nosotros diezmamos a Dios, estamos confiando en que Dios se va a hacer cargo de nuestra vida, ¿ya? Cuando hay gente que dice, yo gano muy poco, y es verdad, hay gente que puede ganar muy poco. De hecho, yo cuando comencé a trabajar, ganaba muy poquito. Pero nosotros no dependemos, ¿cierto?, de lo poquito o de lo mucho, sino que dependemos de Dios. Entonces, hay gente que ha dicho, no, yo ahora gano muy poco, entonces cuando gane más, voy a diezmar. Pero resulta que gana más y tampoco lo hace. Tampoco lo hace porque todavía sigue pensando que gana poco. Y la Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo poco, sobre lo mucho seremos puestos. Dice, si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Así dijo el Señor, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que primero honrar a Dios. Tengo que poner mi confianza en Dios. Y la demuestro poniendo mis finanzas en Dios. Confío en Él. A veces, ¿cierto?, nosotros hablamos de la viuda, ¿cierto?, que entregó todo lo que tenía en la ofrenda, y quizá hablamos de ella y nos jactamos de ella, pero nosotros no somos capaces, ¿cierto?, de entregar y confiar en Dios, porque pensamos que nos va a faltar. Entonces confiamos en ese 10% y no confiamos en el 100% de Dios, porque ese 10% se transforma en el 100% del poder que tiene Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del diezmo, estamos hablando de honrar y reconocer que es Dios quien nos sostiene, que es Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos. Amén. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo no sé lo que van a hacer con mi dinero. Mi recién no es su dinero, es el dinero de Dios, ¿cierto?, que Dios le permite administrar. También debemos recordar, eso es para otro mensaje, que nosotros somos mayordomos, administradores de los bienes y los recursos que Dios nos ha dado. Un mayordomo actúa como si fuera el dueño, dispone en una casa, ¿cierto? Un mayordomo distribuye las labores a los demás trabajadores, ¿cierto? Dispone de los recursos, compra, vende, pero no es de él. Después tiene que rendirle cuentas al dueño. Entonces la Biblia dice que nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano, ¿ya? Entonces, nosotros debemos recordar que nosotros no somos dueños de lo que tenemos, sino que el dueño es Dios, y debemos administrar sabiamente, ¿cierto?, lo que Dios nos ha dado. Quiero creer que están investigando en la palabra ahí atrás, quiero creer que están buscando los versículos, ¿ya? Dios, ¿cierto?, nos llama a nosotros, ¿cierto?, honrar a Dios. Y el honrar a Dios significa reconocer, y cuando uno reconoce a alguien, no lo reconoce porque a esa persona le hace falta algo, sino reconoce quién es, ¿ya? Bueno, los que piensan que van a hacer con su dinero están en un concepto muy equivocado, porque dije recién, no es nuestro dinero, es el dinero de Dios. Y segundo, cada uno de nosotros, dice la Biblia, dará a Dios cuenta de sí,
¿Ya? Entonces vamos a suponer que acá el pastor administra mal los recursos. Vamos a suponer. ¿Voy a dejar de ofrendar y diezmar? Bueno, si yo creo que hay una mala administración, me voy. ¿Cierto? Si creo que la cosa está funcionando mal, me voy. ¿Para qué voy a tener un lugar donde la cosa funciona mal? Ahora, si yo creo, bueno, me voy a quedar acá porque igual es como, estoy bien acá. Yo voy a darle cuenta a Dios, ¿cierto?, por haber obedecido su palabra, y el pastor va a dar cuenta a Dios por cómo administró los recursos. ¿Amén? Todos nosotros, cada uno de nosotros, vamos a dar a Dios cuenta de nuestra vida y de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, incluso de lo que pensamos. ¿Amén? Entonces, hay gente que también piensa, dice, no, es que hay mucha gente que es sinvergüenza dentro de la obra de Dios, ¿cierto? Y eso es verdad. Nosotros vemos, hay mucha gente, ¿cierto? A veces salen noticias y el enemigo le encanta que estas noticias, así donde la iglesia del Señor queda mal puesta, se den a conocer así, pero por todos lados. Gente que se aprovecha, ¿cierto?, de las circunstancias, y es verdad, existe. Es verdad, existe. Pero eso no nos libra a nosotros, no nos excusa a nosotros para no cumplir con nuestra parte con Dios. ¿Ya? Con Dios. Yo no diezmo para el pastor, no diezmo para el pastor, tampoco diezmo para los gastos de la iglesia, sino que diezmo para el Señor. Y ofrendo para el Señor. Lo que pase de ahí para allá no es mi problema. Porque mire, nosotros pagamos impuestos, ¿cierto? Esto es comparable, podemos comparar con los impuestos del IVA, ¿verdad? Con los impuestos, el gobierno, ¿cierto?, el Ministerio de Economía debe administrar, ¿cierto?, estos recursos de manera que suplir las necesidades de la nación, del Estado, ¿cierto?, de educación, salud, vivienda y tantas cosas. Y nosotros no le podemos decir al Estado, ¿cierto?, o al Servicio de Impuesto Interno, oiga, ¿sabe, podría pagar menos impuestos este mes? No puede, ¿cierto? Porque uno tiene que declarar los impuestos y paga todo lo que corresponde a él, ¿verdad? Tiene que pagar los impuestos. Y si no lo hace, hay sanciones, ¿verdad? Yo he conocido gente que ha estado presa, ¿cierto?, por evadir impuestos. Tampoco le podemos decir al Estado, ¿le parece que le pague los diezmos el próximo mes? No, porque los diezmos, ¿cierto?, o sea, los impuestos, perdón, pague los impuestos el próximo mes. No, porque los gastos son mensuales, ¿cierto? ¿Verdad? A veces también hay gente que se congrega en una parte y dice, no, yo no voy a entregar el diezmo, ¿qué voy a hacer? En vez de pagar el diezmo, yo voy a ofrendar para la iglesia, voy a comprar una estufa. Sé, por decirlo de alguna manera. Y hace como una transacción. Dice, no voy a diezmar, pero voy a comprar una estufa. Pero Dios no le ha dicho a usted que compre una estufa. Dios le dijo a usted que diezmara. Y Él verá, ¿cierto?, a través de sus siervos, qué es lo que hace falta, para qué se va a ocupar. ¿Cierto? Porque nadie le podía decir a usted en su casa, oiga, yo creo que a usted le hace falta un sillón nuevo. ¿Por qué no se compra un sillón nuevo? Y usted le va a decir, sabe que yo sé cuál es lo que tengo que comprar, ¿cierto? Usted no va a decir en la casa que alguien le venga a organizar la casa y le diga lo que usted tiene que comprar o no comprar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, nosotros tampoco podemos decidir en qué se va a gastar o no gastar los diezmos y las ofrendas, sino que Dios ya lo tiene establecido en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que es nuestro deber, así como venir a la iglesia, congregarnos, orar, leer la palabra, predicar, también es parte, ¿cierto?, de nuestros deberes cristianos, es ofrendar y diezmar para el Señor. Porque esto también, ¿cierto?, trae bendiciones a nuestra vida. Ahí mismo donde estábamos leyendo en el libro de Malaquías, Dios habla de lo que Él hace cuando nosotros confiamos en Dios. ¿Ya? Dice en el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, Dios está maldiciendo, Dios. Luego dice, da el remedio para esto.
Traed todos los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, la palabra del Señor, si bien uno no debe dar por necesidad, dice la palabra, sino que da en obediencia a Dios, porque cree en Dios, porque teme a Dios. Sin embargo, Dios promete bendecirnos. Dios promete, ¿cierto?, hacer cosas para nosotros. Dios promete levantar nuestras vidas. Nosotros miramos, por ejemplo, esto muchas veces habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cierto?, si bien ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ellos guardan esta palabra, ¿cierto? Ellos diezman y ofrendan. Y vemos que es una nación pequeña en espacio, en territorio, sin embargo es una nación poderosa. Es una nación que ha bendecido, ¿cierto?, con todos sus avances a otros. Es una nación poderosa, es una nación muy enriquecida, porque ellos, al cumplir este mandato, ¿cierto?, Dios los ha bendecido. Entonces, la palabra del Señor, ¿cierto?, hoy día el propósito de esta palabra realmente es recordar nuestros deberes para con Dios, ¿ya? No para con la iglesia ni el pastor, sino que para con Dios. Porque, ¿sabe? Yo dije a usted que yo estuve 9 años en la obra del Señor. Y Dios nunca me hizo faltar, ¿ya? Nunca me hizo faltar, porque Dios se ocupa de su pueblo, ¿ya? Dios se ocupa de lo suyo, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo, el tiempo que estuve en la obra del Señor, si bien la iglesia no me mantenía económicamente, yo viví sola a la orilla del río, donde el río Imperial desemboca en el mar, en una casa hecha de tapas de madera. Viví ahí y Dios me sustentó siempre. Entonces yo te puedo decir que Dios ha sido fiel con mi vida. Amén. Entonces yo no podría olvidarme de la fidelidad de Dios para con mi vida. Y hasta el día de hoy, porque igual siempre he tenido trabajo, ¿ya? Me acuerdo una vez me despidieron de un trabajo por abrir la boca, por sentar una injusticia que había en el trabajo, me despidieron. Y yo estaba en otra iglesia en ese tiempo, entonces me despidieron. Y yo no les dije a nadie que me habían despedido. Me despidieron el 5 de enero, fuera de plazo. Entonces yo fui a la iglesia, seguí mi vida. Y ese día dijo, ¿alguien tiene alguna necesidad? Yo solamente levanté mi mano. Y dije, Señor, dame un trabajo cerca de la casa. Ah, listo, se acabó, fue todo. Creo que la única vez que he orado por trabajo. Entonces, después en la iglesia había un proyecto misionero. Por 3 meses ir a Pichidani. Yo fui al proyecto misionero. Y estaba allá y me llaman de una escuela para que me presente una entrevista. Vine a la entrevista y me dejaron trabajando. ¿Así? Nadie supo que había estado sin trabajo, nadie supo que me habían echado hasta cuando me cambié de trabajo. Y fue un trabajo a 3 cuadras de mi casa. Entonces, Dios fue sumamente fiel, ¿verdad? Muy fiel, porque fui súper específico. En realidad, creo que nunca había orado de forma tan específica y por trabajo además. Tengo un trabajo cerca de mi casa. Así. No tenía idea que hay un colegio cerca de mi casa, 3 cuadras de mi casa. No sabía, no tenía idea. Entonces Dios se ha ocupado de mí toda mi vida, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros debe probar a Dios. Entonces, los que no diezman, en esta iglesia yo no conozco los que diezman o no diezman, porque un día hacemos transferencias, antes pasábamos siempre aquí al frente, creo que lo vamos a retomar, ¿cierto? Pasar aquí al frente. Porque igual es importante, cuando uno viene acá al frente a diezmar, está testificando que Dios le ha provisto. Está testificando que Dios es bueno. Está diciendo que Dios le ha amado. Y uno está diciendo también que confía en Dios, ¿ya? Entonces, venir aquí adelante a diezmar y ofrendar es un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Y por eso debemos hacerlo, de ir adelante. La modernidad, ¿cierto?, le ha puesto frialdad a esto que es espiritual.
El hacer transferencia ha convertido en algo superficial el diezmar o ofrendar. Pero cuando uno lo hace de forma tangible, ¿cierto?, cobra nuevamente sentido. Entonces es importante que lo hagamos, que volvamos a las sendas antiguas y volvamos a traer nuestros sobres, ¿cierto?, acá adelante. Y los niños también deben aprender me acuerdo con una escuela dominical bien grande que tuvimos años atrás, le enseñamos a los niños a diezmar, y me acuerdo que los chicos traían un sobre con 100 pesos. Y me dice, ¿cómo más 100 pesos? Pero no importa, él sabía que tenía que apartar eso que no era de él, que era del Señor. O sea, a veces nosotros también fallamos en eso, no le transmitimos a nuestros hijos eso, porque cuando uno diezma aprende el temor a Dios. Y el temor a Dios nos libra del pecado, nos libra de los errores en la vida. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué el que está diezmando no diezma? ¿Acaso Dios no le ha provisto? ¿Acaso Dios lo ha abandonado? ¿Acaso en su mesa ha faltado? ¿Dios no le ha subido el sueldo? Porque en algún momento dijo, no tengo, no alcanza. ¿Y sabe también por qué no alcanza? Porque cuando ordenamos nuestra lista de gastos, lo hacemos al revés. Colocamos, no sé, por la comida, el agua, la luz, el cable, Netflix, la cuota del celular, ¿cierto?, la camioneta, el arriendo. Y al final colocamos una D. Y dije, ¿qué será? ¿Qué era? El diezmo no me alcanzó. Pero al revés, se coloca el diezmo en primer lugar. Y después vienen los demás. Entonces, a veces uno dice, pero que entonces no me voy a alcanzar a pagar las cuentas. Pero yo no puedo ocupar un dinero que no es mío para pagar las cuentas. Y el diezmo es de Dios. Entonces no puedo usar el diezmo que es de Dios para pagar las cuentas en las que yo me endeudé más de la cuenta. Ser irresponsable. Porque a veces uno es irresponsable. Yo he sido irresponsable. Entonces yo no puedo decirle al Señor, no te voy a diezmar este mes porque tengo que pagar una cuenta, ¿cierto?, porque salí a cenar y gasté más de la cuenta. Porque también es cierto, de repente, ¿cierto?, a veces, me acuerdo una vez un hermano que trabajaba, era independiente, trabajaba él en comercio. Entonces ya, ¿cómo voy a calcular el tiempo? No sé cómo calcularlo. Entonces yo le dije, ¿y usted sabe cuántas Coca-Cola se puede tomar en el mes? Sí, pues si sabe cuántas Coca-Cola se puede tomar. Entonces, ¿cómo no sabe cuánto diezmar si sabe cuánto puede comer? En el fondo es una excusa, ¿verdad? Si yo sé, si voy a salir a cenar y se gasta en una cena 60.000 pesos, 80.000 pesos en una cena, ¿cómo no le alcanza para diezmar? No puede ser. Quiere decir que me estoy comiendo la plata de Dios, ¿cierto? Me estoy gastando el dinero de Dios, algo que no es mío. Y la Biblia dice incluso que en el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero tarea para usted para que lo busque, que cuando una persona no entregaba su diezmo, debía después agregar la quinta parte, o sea, hay un interés sobre ese diezmo que debía. Porque a Dios no se le puede quedar debiendo, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. ¿O a quién le debe? Levante la mano al que Dios le debe algo. No nos debe nada, ¿cierto? Entonces nosotros tampoco podemos deberle a Dios. Porque muchas veces los levitas, ¿cierto?, pasan necesidades a veces, ¿cierto? Y tienen que trabajar. A veces la gente dice, no, oye, ¿por qué yo tengo que mantener a una persona? Y esto sería lo mismo que nosotros dijéramos, por ejemplo, hemos elegido presidente de la República, senadores, diputados, ¿cierto? Los elegimos nosotros. Y ellos tienen que trabajar 4 años o 2 años según sea el cargo, pero no les vamos a pagar sueldo. ¿Usted cree que ellos trabajarían? No lo harían, porque tienen que mantener una casa, su familia, sus hijos, tienen cuentas que pagar, igual que nosotros. No son seres tan espirituales que viven ayunando, ¿cierto?, como los monjes tibetanos que viven con zampa y arroz ahí. No, ellos son personas que tienen necesidades. Tienen que comprarse zapatos, comprarse ropa interior, ¿cierto?, el champú, tantas cosas que hay en la casa, ¿cierto? Y eso se supone que, ¿cierto?, Dios ha provisto para ellos. Dios ya proveyó para ellos a través, ¿cierto?, de los diezmos y las ofrendas. Hay
ministerios que son muy grandes, ¿cierto? Conozco ministerios en que Dios, ¿cierto?, le ha permitido a que esta persona tiene mucha entrada económica en lo personal, ¿cierto? Y los diezmos y los ofrendas lo dedican a la obra misionera, a levantar, maravilloso. Y si nosotros también aquí todos diezmáramos y ofrendáramos, posiblemente tendríamos más recursos, más comodidades también dentro de la iglesia, ¿verdad? A lo mejor habría más cosas dentro de la iglesia, o tendríamos un lugar más grande, sería más fácil, o a lo mejor habría una cuenta de ahorro donde a la cual acudir y decir, ahora que van a vender este lugar, podemos comprar otro lugar, no sé, tantas cosas que podrían pasar, pero eso está en el corazón de Dios. Yo no puedo sugerir, decirle a Dios, Señor, haz tal cosa con los diezmos, porque Dios ya dijo lo que se hacía con los diezmos, que son para quienes sirven al tabernáculo. Entonces, si yo no sirvo a Dios, ¿cierto? Si yo no estoy haciendo esto, primero tengo que cuestionar mi fe. ¿Qué tanta fe tengo en Dios? ¿Confío toda mi vida en Dios o no la confío? ¿Me salvó Dios o no me salvó? O sea, ¿Dios me ha dado o no me ha dado? Entonces, y aún, como esa canción que cantamos hace un rato, que Él estaba en las llamas, Él está en las aguas, ¿cierto? Y decía que aunque Él no esté, la oración que decía ahí era lo que decía Daniel, ¿cierto? Que aunque el Señor no los salvare, igual ellos no se inclinarían delante de otro Dios. Dice la oración cuando lo van a arrojar al fuego, a los leones, ¿cierto? Entonces Daniel y sus compañeros dicen, aunque el Señor no nos salve, nosotros no nos vamos a inclinar a otro Dios. Entonces, aunque Dios no me provea de alguna necesidad, porque a veces es necesario que yo tenga necesidades, es necesario que haya invierno, es necesario que haya noche, es necesario que haya desiertos, es necesario. Ahora esto, el diezmar y ofrendar, no me da ni el derecho a Dios de reclamarle a Dios en algún momento porque algo me faltó, ¿ya? Porque nosotros como hijos, ¿cierto?, a nuestros padres no les reclamábamos por cosas porque sabíamos que ellos iban a actuarse o preocuparse de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, si yo en algún momento, como sabes que me despidieron, ¿ya? Y después que estuve también un tiempo trabajando después como secretaria, y de sueldo de profesora bajé a un sueldo secretaria con empleo mínimo, un sueldo mínimo, también fue difícil. Sin embargo, Dios estuvo ahí igual, ¿ya? Entonces no le dije a Dios, Señor, ahora gano menos, no puedo diezmar porque tengo que seguir pagando lo mismo que pagaba antes. Entonces no, Dios siempre tengo la certeza en mi corazón de que eso era de Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, Señor, tú eres el dueño de todo, mi vida te pertenece a ti, yo voy a confiar en ti. Y si algún momento me falta, debo seguir confiando en Dios, porque Dios siempre se va a hacer cargo de nuestra vida, y a lo mejor si paso alguna necesidad en algún momento, es porque Dios me quiere enseñar algo también. Debo aprender a confiar en Dios. Amén. Entonces, la palabra de hoy día, ¿cierto?, o sea, no va a ser tan extensa, podría ser más extensa, dedicar a muchas cosas, porque traje un apunte de 19 páginas. No, y no es chiste, lo dejé en la cartera, porque dije, no, es mucho. Pero bueno, la palabra del Señor, ¿cierto?, nos llama a cumplir con nuestro deber. Ahora hay gente que dice, en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, eso es falso. En Mateo 23, ¿cierto? El Señor mismo está diciendo, está criticando a los fariseos, dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, todos se oran súper meticulosos. Si la menta tenía 20 hojitas, le daban 2 hojitas de la menta al Señor, no sé, por decirlo de alguna manera. El Señor los critica por ser excesivamente meticulosos y por no ser misericordiosos, pero no les dice que no diezmen. Les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es esto? La misericordia, la justicia, la verdad, y aquello, el diezmo. Sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar, ustedes deben también vivir en justicia, en misericordia, en paz, en verdad. Entonces, vivimos en el tiempo de la gracia, pero nadie vive en este tiempo del aire, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida espiritual sea progresada, no, está mal dicho, ¿cierto?, prosperada.
prosperada, también tenemos que confiar en Dios porque Dios es quien nos prospera. Y además un dato importante, en el libro de Malaquías dice una cosa importante. Dice que, a ver, lo leí, pero no me acuerdo, no me quedó así tan grabado. A ver. Dice, traed vuestros diezmos al alfolí. ¿Dónde está? Dice, acá. Verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando uno lee este texto, piensa en el pan, ¿cierto? En comer. No solo de pan vive el hombre, pero también de pan, ¿ya? Entonces, hay alimento en mi casa. Este alimento no se refiere solamente al pan diario, a la cazuela, al asado, ¿cierto? Sino que se refiere al alimento espiritual. Porque ¿cómo va a haber palabra en la casa de Dios si el pastor tiene que estar preocupado de obtener recursos económicos para su vida? Los que trabajamos, ¿cierto? A mí que hoy día me tocó compartir la palabra. Yo hago clases de lunes a viernes. Me levanto a las 5:30 todos los días. Me acuesto a las 12 de la noche, 1 de la mañana todos los días. Tengo que trabajar, preparar planificaciones, pruebas, revisar, cocinar, y te compra. ¿Te cree que me queda mucho tiempo para estudiar la palabra? No, pues no me queda mucho tiempo. ¿A usted le queda mucho tiempo para leer la palabra si está trabajando? No le queda mucho tiempo. Entonces a veces la palabra en el púlpito se aguachenta porque no hay tiempo para prepararla. Yo escuchaba predicaciones cuando estuve en el sur de pastores. A veces una vez fui a una vigilia, subí 3 cerros antes de llegar a una vigilia. Y llegamos allá y nos sentamos. Y había lámparas así de esta parafina, ¿no? Entonces había una luz tenue así, acurrucadora. Y se pone, y a uno pasan, y como saben que viene uno caminando de lejos, le sirven un pedazo de cazuela de cordero. Rico. Pero después que uno come, todo el oxígeno se va al estómago, entonces el cerebro empieza así. Entonces después nos sentamos y comienzan a cantar. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Pucha que estoy alegre. Se quedó dormida. Habían 7 predicadores en la noche. En el cuarto predicador yo estaba así. De repente alguien me tocó el hombro. Dice, hermana, siéntese. Estaban todos sentados y yo estaba durmiendo. Estaba dormida de pie. El espíritu me sostenía de pie, pero no me sentó cuando me tenía que sentar. Entonces, y yo escuchaba a los pastores que hablaban cada cosa. Yo decía, no, a mí me falta orar más porque no entiendo nada de lo que me están diciendo. Debo ser muy poco espiritual porque no entiendo lo que están predicando. No, yo creo que los pastores eran pescadores, agricultores. Entonces, entre sembrar las papas, abonar las papas, cavar las papas, cortar el trigo, hacer los atados, ¿a qué hora oraban y leían la palabra? No podían hacerlo, entonces la palabra era escasa. Y en el pueblo de Israel escaseaba la palabra porque los levitas tuvieron que salir a trabajar. Entonces muchas veces en nuestras iglesias escasea la palabra también porque los levitas tienen que salir a trabajar, porque el pueblo no cumple con sus deberes para con Dios. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos recuerda la importancia de ambas cosas, del amor, de la verdad, la justicia, la fe, la misericordia, todo, pero sin dejar de hacer aquello, diezmar y ofrendar. El 10% le corresponde a Dios. Las ofrendas son aparte, ¿cierto?, que nace dice la Biblia, de cuanto conforme haya sido prosperado, y también conforme nuestro corazón tiene gratitud para con Dios, ¿verdad? Y las primicias, los primeros frutos de la tierra. Hoy día no sembramos, no plantamos lechuga, nada de eso, porque antes, ¿cierto?, labraban la tierra, cosechaban trigo. Yo recuerdo a un testimonio de un pastor, Salatiel se llamaba él, y él decía que sus papás eran del campo,
Y un año estuvieron malas las cosechas, entonces no tenían nada que llevar como primicia, o sea, no, era como que no había, no sé, algo así contaba él. Entonces los papás, él era el primogénito, lo tomaron a él y lo colocaron adelante como la primicia para el Señor, a su hijo. Y él en su juventud decía que se rebeló contra eso, porque ¿por qué su papá ya no ofrendaba al Señor? Pero él terminó siendo un pastor. Amén. O sea que, no sé, a lo mejor Dios alguien está hablando así. Pero me refiero a que cuando nosotros debemos ofrendar y diezmar, debemos hacerlo para Dios. A veces también, como dice el libro de los jueces, que damos la disposición de nuestro corazón. Me dice, oh, sí, en realidad yo estoy haciendo mal, tengo que ponerme a cuentas con Dios, voy a diezmar, voy a ofrendar, porque en realidad estoy mal, estoy en pecado. Porque esto es un pecado. Porque la Biblia dice que si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, les contaba como pecado. Entonces, si no te lo diezma, está pecando, porque está robándole a Dios, lo dice la palabra. Entonces, uno dice, yo lo voy a hacer. Y llega el día y recibe el sueldo y dice, oh, justo me dieron un bono este mes. Y piensa pensar que podría hacer con ese bono y se dice el fin de semana a la playa, a comer algo rico, ¿cierto? Y se olvidó. Es como cuando una vez escuché la historia de un hombre que era un pescador y se armó una tormenta en el mar y dio su vida en riesgo. Entonces él comenzó a clamar a Dios y dijo, Señor, líbrame de esta tormenta, y te prometo que si tú me salvas de esta tormenta. No sé, él también negociaba en cosas, entonces tenía para vender nueces, cosas, y dijo, te voy a llevar 10 sacos de nueces a la iglesia, dijo. Y se calmó la tormenta y el hombre llegó a la playa. Entonces iba feliz y se fue a buscar, ¿cierto?, los sacos de nueces, y cuando lo iba a echar a la carreta para llevar a la iglesia dijo, 10 sacos no serán mucho. Si el Señor no come nueces, creo que con uno está bien. Y agarró el saco de nueces y dijo, está pesado, y 50 kilos de nueces es mucho. Y dice, en realidad si Dios no come nueces, ya voy a elegir las nueces más bonitas. Y empezó a sacar las nueces más bonitas así, y se fue, pues se subió a la carreta. Entonces iba así, y en el camino iba, Señor, gracias porque me libraste. Y de repente comenzó a masticar así, y estaba tan agradecido de Dios, fascinado, soñando lo que Dios había hecho, se empezó a comer las nueces. Y cuando llegó a la iglesia, llegó con las puras cáscaras. Entonces a veces nos pasa esto, que disponemos nuestro corazón y en el camino nos vamos desinflando. Empezamos a como sobrevalorar lo que teníamos. Y si le llegó, ¿cierto?, esto tan bonito, ¿cierto? Y después dice, oh, el pastor lo va a compartir con no sé quién, y a mí no me gusta, y lo empieza, ¿cierto?, no, entonces menos. En el fondo, revela nuestro corazón. ¿Sabe? A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero pasan cosas que delatan delante de nuestros ojos como en nuestro corazón. El poder y el dinero revelan nuestro corazón. Pero hay gente que nos dice, oye, este hombre era tan simpático antes, pero lo nombraron presidente y quedó la escoba. No, nunca fue, no es que cambió, él era así. Y como ahora tiene poder, manifiesta lo que hay en su corazón. Y también alguien cuando no tiene recursos a veces es humilde, así, ¿cierto? Anda callado, y cuando tiene un poco de plata, así como que, se cree algo especial. Siempre fue así. Ahora el dinero manifiesta lo que hay en su corazón. Cuando una persona ama a Dios, la va a amar con dinero y sin dinero, y cuando tiene dinero la va a demostrar más todavía. Amén. Porque sabe que ahora puede bendecir la obra del Señor. Es como cuando uno tiene vacaciones. Ahora voy a ir a la iglesia más seguido, no voy a faltar las cosas, voy a hacer estas cosas. Pero pasa como las dietas. El lunes comienza la dieta. ¿A cuánto nos pasa? Todos los lunes comenzamos la dieta. Entonces, no debemos quedarnos a la disposición del corazón, sino que tenemos que ser firmes, ¿cierto?, en nuestras convicciones y recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, porque Él es el dueño de todo. Él es el dador de la vida, Él es quien nos provee, y Él es quien murió, ¿cierto?, por nosotros en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, su Hijo. Él murió por nosotros, nos dio salvación, nos dio todo.
¿Y por qué yo entonces voy a mezquindar a la obra del Señor? Entonces es el tiempo de escudriñar nuestro corazón en esta área. Como dije, yo no tengo idea de quién diezma o no diezma, sé que yo diezmo, lo demás no sé. Cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí. El pastor por lo que hace, ¿cierto?, con los recursos que Dios le entrega, nosotros por lo que hacemos o no hacemos. Y tarde o temprano ese día va a llegar, porque dice la Biblia que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se paga, ¿verdad? Entonces, yo les quiero invitar en este día a que nos pongamos de pie delante del Señor y nosotros, ¿cierto?, permitamos que el Espíritu Santo nos revise, nos escudriñe. Si usted no está diezmando, es tiempo de que comience a hacerlo. Si los jóvenes no están diezmando, también tienen que hacerlo. Es un mandato del Señor, ¿ya? Es un mandato del Señor porque así también el temor de Dios está en nuestro corazón y Dios nos da sabiduría también. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir perdón, ¿cierto? Si usted no está diezmando o ofrendando, es el tiempo de que lo haga, porque la Biblia dice que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿ya? Que Dios habla anoche, en sueños, en visión nocturna, para hacerlo apartar al hombre de su soberbia, porque nuestro corazón es soberbio, somos duros de cerviz, pero la Biblia dice que el que endurece su cerviz cuando es reprendido, de pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando nosotros nos resistimos a la enseñanza de la palabra del Señor como esta, ¿cierto?, nos estamos resistiendo a la palabra del Señor. La cerviz, ¿cierto?, esta zona, cuando se endurece andamos así, miramos a nadie, pero cuando Dios la quebranta, no hay más remedio. No esperemos eso, sino que hagamos las cosas porque amamos a Dios. ¿Amamos a Dios? Amén, ¿cierto? Diga amén. ¿Ama a Dios? Amén. Entonces ahora diga, Señor, yo quiero renunciar a la dureza, a la falta de fe, a mi falta de confianza en ti, ¿cierto?, a mi egoísmo, a poner mis ojos en las cosas materiales de este mundo, y quiero obedecer tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Dios, porque tú eres fiel y soberano. Yo, Señor, testifico que nunca me has abandonado. Señor, de forma milagrosa muchas veces, o has usado personas amadas, o otras, Señor, quizás que han pasado por mi vida, y tú siempre, Señor, me has provisto, aún me has dado para compartir. Señor, gracias, porque yo sé que todo esto ha provenido de tu mano. Señor, y los que estamos aquí hoy día reconocemos que tú eres nuestro Dios. Señor, yo quiero pedir perdón. Me hago parte, Señor, del pecado de mis hermanos. Te quiero pedir perdón por no diezmar, por no ofrendar, por no traer delante de ti las primicias. Por muchas veces, Señor, bajar el perfil de tu gran misericordia. A veces estamos tan agradecidos por lo que tú has hecho y queremos hacer muchas cosas, pero llegado el momento, decimos, no, si no fue tanto. Pero sin embargo, Señor, sin ti nada somos. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos cerrado, Dios mío, nuestra billetera, Dios mío, a la hora de Dios. Porque hemos cerrado nuestro corazón a tu palabra. Y también nos hemos privado, Señor, del gozo, de la alegría de ser parte de tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por nuestra dureza de corazón. Yo te ruego, Padre, que tú ayudes a aquel que le ha costado tanto creer y confiar en ti, que pueda, Señor, tener el gozo de diezmar y ofrendar a tu obra, para que pueda experimentar tu gracia y presencia permanente. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria a ti. Cantamos al Señor. Él es digno de adoración. Él es digno de nuestro servicio. Ofrendamos, adoramos a Dios. Diezmamos, adoramos a Dios. Porque Él es el Señor. Lo reconocemos a Él por su grandeza y misericordia. Tú eres santo, Dios. Digno de gloria y alabanza.
Te adoramos, Dios, adórale. Aquí estamos, Señor. Aquí te adoramos. Te ofrezco Todo lo que soy, mis recursos, mi fuerza, mi intelecto, mi trabajo, todo es tuyo, Dios. Aquí estamos, oh Dios. Un sacrificio quiero ser. Pero el mayor sacrificio lo diste tú, Señor amado, en la cruz del Calvario por nosotros. Toma mi ser, Toma nuestra vida, Dios, nuestro egoísmo, nuestra carnalidad. mi vida Entregamos entrego a ti, Dios. porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Dígale, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi avaricia, aquí está mi egoísmo, aquí está, Señor, mi ofrenda. Señor, todo lo que soy, todo está en ti, Dios mío. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para Te adoramos, Señor, te bendecimos. Glorioso eres tú, amado Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu verdad. Cantamos una alabanza más al Señor. ¿Quiere escuchar la dulce voz del Señor? Hoy día el Señor nos ha hablado, amén. No siempre la voz es dulce, un silbido apacible,